Bienvenidas y bienvenidos a otro podcast de Círculo Psicológico Online. El día de hoy hablaremos de un grupo que es esencial en nuestro país y que a pesar de eso no se le ha puesto mucha atención, no se le ha volteado a ver, al contrario, se le ha exigido demasiado, lo han llenado de críticas, no se ha empatizado con ellos, incluso algunos se han llegado a convertir en memes, y me refiero al personal docente. ¿Se han preguntado cómo están ellos? ¿Qué tanto les ha afectado la educación a distancia? ¿Si cuentan o no con las herramientas adecuadas para utilizar las famosas TIC? ¿Qué tanta carga de trabajo han tenido desde marzo? Porque se le ha puesto mucha atención a los estudiantes, que si ya están cansados, que si deberían de posponer el ciclo escolar, que se les está dejando mucho trabajo, y sí, está bien, pero ¿y los docentes? ¿En qué momento nos preocupamos por ellos? Y bueno, ya para dar comienzo, la invitada de hoy es fabulosa, tiene mucha experiencia como docente y como socióloga, y esos dos principales puntos son el motivo por el cual la hace la indicada para hablar del tema, porque sigue ejerciendo como docente y también ha estudiado la manera en la que los grupos sociales se mueven. Así que por favor, Claudia, preséntate. Hola María José, Fernando, Ana, muchas gracias por invitarme a platicar un ratito con ustedes. Sí, como bien lo dices, a lo largo de mi vida, tanto personal como profesional, me ha llamado mucho la atención la manera en la que los seres humanos crecemos y aprendemos de unos, de otros. Entonces, me interesó mucho en un inicio acercarme a la sociología y me pasó algo muy chistoso porque estando ahí me di cuenta que el aprendizaje de lo social tiene que ver con la construcción de las personas y en eso me llevó al aprendizaje del idioma francés, por cómo surge esta ciencia en Francia, ¿no? Entonces, en algún momento sentí el llamado de la docencia y la verdad lo seguí y es un día que no me arrepiento de haberlo hecho, porque hay una palabra en francés que es un verbo que se llama apprendre. Formalmente significa aprender, pero en algunos contextos significa enseñar. Entonces es una palabra que tiene los dos significados intrínsecos. Entonces a partir de ahí fue que yo dije, es que es eso. O sea, no hay un yo te enseño y tú aprendes, sino es un constante ir y venir, no solo de información, sino de momentos de vida, de anécdotas, a veces hasta de silencios, ¿no? Entonces, pues, más o menos es como he ido construyendo mi labor docente, que como bien decías, en estos momentos ha sido criticada, a veces ha sido aplaudida, claro, porque hay de todo. Creo que al menos podemos decir que tenemos un punto a favor, porque nos han volteado a ver. No sé si para bien o para mal, pero nos han volteado a ver. Y creo que eso los docentes tenemos que tomarlo como todas las cosas, como una oportunidad de crecimiento para nosotros y para nuestros alumnos, ¿no? Que son los importantes. Para dar inicio con esto, me llamó mucho la atención la cuestión de formación en sociología. ¿Cómo compaginas, cuéntanos un poquito más, cómo compaginas la sociología con la docencia? Ok. Bueno, yo inicié siendo socióloga porque yo sabía que algo de lo social me llamaba, ¿no? Uno va identificando y dices, no, las matemáticas no, o las ciencias no, o lo que sea. Entonces, yo tenía como intereses en economía, en geografía, me encantan los mapas, por ejemplo, ¿no? A veces había pensado incluso filosofía, bueno, alguna cuestión social. Al final, algo que determinó, la verdad, mucho mi orientación sociológica fue que siendo una muchacha joven, como ustedes ahora, en la prepa, un amigo me invitó, me dijo, oye, ¿por qué no vienes aquí a un centro comunitario que yo pertenezco? Ven a dar algún taller, ¿no? Como voluntaria. Dije, bueno, pues no tengo nada que hacer en las vacaciones. Mi acercamiento al servicio comunitario creo que fue lo que determinó que a mí me interesaba ver qué onda, por qué se organizan las sociedades, por qué los grupos de mujeres tienen esta dinámica, por qué los niños, por qué los adultos mayores y demás, ¿no? Entonces ya cuando me tocó irme a la universidad dije, listo, sociología. Y ya estando ahí adentro,
pues además de ver como las diferentes perspectivas de la ciencia social, pues también la UNAM te da la posibilidad de ver otras posibilidades de vinculación, ¿no? O sea, afortunadamente yo soy Puma de corazón, y yo creo que lo seré siempre. El ver que la cuestión deportiva ayuda a que un niño tenga más autoestima, o que si un niño canta en un coro con otro, ¿no? Se va a sentir más seguro, va a aprender de trabajo en equipo, ¿no? O que, porque no es solo como hay el profe que te deja un trabajo en equipo, no es nada más lo que te enseña, ¿no? A aprender del otro. Entonces, como que esas diferentes perspectivas de la construcción del conocimiento fueron las que me llevaron a decir, a mí me interesa no solo estudiar, sino compartir y también seguir creando ese conocimiento y ese crecimiento que al final es como el objetivo de la sociedad, ¿no? En mi práctica sociológica, yo ejercí como socióloga durante 10 años. Tuve la suerte de conocer muchas otras culturas. Empecé con la cultura canadiense, quebequense en particular. De ahí me vinculé con muchas culturas africanas porque en mi estancia en Canadá tuve afortunadamente muchos amigos que tenían ascendencia africana, ¿no? Después de 5 años cambié de trabajo y me fui a una organización internacional que también hacía intercambios con muchos países. O sea, tuve la suerte de conocer chicos de Tailandia, de Rusia, de Hungría. Uno podría decir, wow, aprendiste un montón del mundo. Y sí, claro, pero al final del día algo que me movió mucho fue, creo que de quien más aprendí fue de mí misma y de mi cultura. Porque es bien interesante cuando vienen personas de otros países y te preguntan, oye, aquí en tal libro dice que ustedes aquí tienen un museo, tal cosa. Y de repente uno como mexicano, ¿te cae? ¿No? O, oye, yo leí, escuché, me dijeron que aquí en México ustedes hacen tal. Entonces fue como un proceso de tanto aprendizaje, ¿no? Que yo dije, híjole, no, esta cosa de el poder aprender de otros y que esos otros aprendan de mí, es la neta, es la onda, ¿no? Y entonces, afortunadamente, tanto por cuestiones personales como profesionales, dije, pues vamos a incursionar en esta cuestión de la docencia, ¿no? Y pues lo que yo sabía hacer, además de ser socióloga, era hablar francés. Y entonces dije, bueno, vamos a hacerlo profesionalmente. Uno cuando está ahí enfrente, diría Spider-Man, tienes un gran poder, pero también tienes cosas, son las que te hacen así levantarte cada día, porque tú como años, maestría, por ejemplo, ¿no? Y entonces al final del día uno dice, wow, yo les enseñé a decir, hola, yo me llamo y demás, pero ellos me enseñaron de su vida, de sus relaciones interpersonales, de cómo ven el mundo también, ¿no? Y eso es importante. Por ejemplo, en el poli yo tenía chicos que de todas las formaciones, y entonces el tener una visión refrescante de cómo un ingeniero ve nuestro país, o cómo un médico ve nuestro país, o cómo alguien que estudia relaciones internacionales, o un psicólogo, ¿dónde yo voy a tener todo ese conocimiento, todas esas experiencias al mismo tiempo? Pues un profe las tiene, ¿no? Claro, escuchando a los alumnos. Ok, ahora, una siguiente pregunta ya para ponernos un poquito en contexto. Uh-huh. A tu perspectiva, ¿cuáles son esas cosas negativas, primero? Y segundo, ¿cuáles son las positivas que esta cuarentena, pandemia, el trabajo desde casa te ha traído a tu manera de ejercer la docencia? Ok. Yo creo que es interesante, como les decía en algún momento, lo positivo es que, para bien o para mal, los docentes somos de estos profesionistas que hemos sido volteados a ver, ¿no? Junto con los médicos. Uh-huh. Y sí, actualmente, Dios, la crítica, porque tenemos el ojo encima, es muy fuerte.
Pero me acuerdo mucho hay un libro que una vez leí, que me lo prestó una muy buena amiga, que es el señor Andrés Oppenheimer, se llama Basta de historias. Y él está reflejando toda esta situación de la economía educativa en el mundo, ¿no? De la educación. Y presenta a los grandes países que han tenido grandes avances en la educación, como Finlandia, como Singapur, la India, China, Israel. Y presenta a los que no. Y desafortunadamente México está en la lista de los que no, ¿no? Ay, qué vergüenza, pero sí. Sí estamos en el libro, pero algo de abajo. Y entonces, el señor Oppenheimer dice, ojo, no es la corrupción en México, no es la pobreza, no es el narcotráfico el gran problema de la educación en México, ¿no? El gran problema de la educación es que la sociedad mexicana no ha tomado la decisión de mejorar la calidad de la educación en México, ¿no? Y entonces, híjole, yo vi eso y dije, ay, no manches, perdón. Sí es cierto. Yo creo que aquí hay una cuestión de calidad. Y yo como docente en esta pandemia, sí me doy cuenta que primero, creo que no le voy a decir nada nuevo a nadie, pero nuestra Secretaría de Educación Pública no estaba lista para hacer frente a un problema así, ¿cierto? La educación privada ha logrado, algunas, hacer frente a esta problemática por los recursos, obviamente. Pero también hay otras que desafortunadamente han tenido que cerrar sus puertas, ¿no? Porque no tienen asegurado el salario de su planta de docentes, o porque tenían que rentar sus instalaciones, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues, si no hay ingresos, no hay renta y no hay escuela. Entonces, esta cuestión de la mejora de la calidad educativa es una gran dificultad, sobre todo cuando desde la política se trata pues de justificar una acción política más que de alinearnos a esa mejora de la calidad, ¿no? ¿Cómo podemos hablar así de una mejora de la calidad? Las grandes instituciones están logrando mantener un contacto con sus alumnos, están logrando llevar a cabo un programa de estudios, ¿no? Pero si yo volteo a mi alrededor, yo como docente soy, perdóneme, pero bien chismosa, ¿no? Y entonces, si yo veo a una mamá, así le digo, oiga, ¿y usted, su niña está en la escuela pública? Sí. Oiga, ¿y cómo le hacen? ¿Cómo trabaja su maestra? ¿No? ¿Cómo están en contacto? Y entonces la señora me dice, no, pues sí, la maestra dijo que íbamos a tener el Classroom y también estamos en un grupo de WhatsApp, ¿no? Pero ¿sabe qué? Que yo tengo mi teléfono así viejito y pues traté de descargar el Classroom y pues no me da mi memoria, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hace, señora? No, pues por el WhatsApp le mando la tarea a la maestra, pero la maestra ya me dijo que la SEP dice que tengo que tener mi Classroom desde el correo institucional que dijo la SEP. Y entonces la señora está temblando, ¿no? Porque no sabe cómo le va a hacer. Pero, por ejemplo, tenemos este apoyo de Aprende en Casa. Desde mi práctica no he debido usarlo porque trabajo en instituciones privadas, porque en la pública que trabajo no le compete. Pero de repente no he tenido la curiosidad de decir, a ver, ¿qué están pasando en Aprende en Casa? Y me parece que lo que es muy valorado hay un esfuerzo. Las personas que están haciendo ese trabajo están haciendo un esfuerzo, porque no había esa posibilidad, ¿no? Entonces, me parece que la gran dificultad, porque fue tu pregunta, la gran dificultad es que toda la sociedad nos volteemos a ver y digamos, el objetivo es mejorar la calidad de la educación y que sea nuestro objetivo compartido en todos los actores. Que sepamos que los papás tienen que querer mejorar la educación, la calidad. Los maestros también, la SEP también.
¿no? O sea, que nos demos cuenta que es una responsabilidad de todos. Porque las otras dificultades, las técnicas, ahí van a estar. Y no todos las estamos logrando solventar, ¿no? Y entonces, si esas dificultades que son grandes, las ponemos como las más importantes, yo creo que es ahí donde vamos a, decimos los mexicanos, a chafiar, ¿no? Porque es mejor como ponernos a ver en qué sí es lo que podemos. O sea, es 100% seguro que no vamos a poder dotar de tablets o de computadoras o de los contenidos de los programas como debe ser, ¿no? A lo mejor es más fácil que empiece a funcionar la vacuna que logremos dotar a todos los niños de las condiciones óptimas para el aprendizaje. ¿Cómo te ha afectado a ti esta cuestión del trabajar en casa? Porque como docentes, pues no solamente es lo que trabajas, ¿no? No solamente son tus horas laborales, sino que aparte tienes que hacer tus planeaciones, que eso te toma un tiempo, tienes que estar revisando los trabajos de cada niño, que eso te toma tu tiempo, y tienes que ir sacando la evaluación de todo eso. Y bueno, y si llevas planes y programas, aprendizajes esperados, pues es otro tiempo más. Entonces, esa jornada laboral, que era de 8 horas, se convierte a veces hasta en 15, 14 horas. ¿Cómo te ha afectado esto a ti? Pues sí, yo creo que a todos nos ha afectado. Por ejemplo, a esos puntos, esos aspectos que tú comentabas, le agregaría yo, antes, por ejemplo, si un papá tenía una duda conmigo, pues sacaba una cita y yo lo atendía en la escuela. Ahora tengo que atenderlos a todos, sí, por el correo. En mi caso particular no utilizo WhatsApp, pero tenemos el correo institucional, tenemos el Classroom, tenemos diferentes modalidades, ¿no? Hay un buzón para atención a papás por parte de la dirección, es decir, hay múltiples alternativas. Pero eso, o sea, tratando de atender a la sensibilidad, pues uno también de repente tiene que ayudarles a los papás a bajar su angustia, porque eso es muy cierto. O sea, los docentes nos hemos visto sobrepasados en la carga de trabajo y los papás también, ¿no? Eso sí es se reconoce mucho. Sobre todo yo lo veo con mis niños chiquitos de primaria, los de primero, segundo, todavía los de tercero, estamos tomando clase y los papás están ahí a un lado, ¿no? Y hay una mamá que está a lo mejor peinando a un niño y atendiendo al otro y viendo si su trabajo. Y creo que esa es una de las cosas que más me ha impactado en ese nivel. Los papás nos están dejando entrar a su casa y estamos viviendo las dinámicas con ellos. Puedo decir que tengo papás que también están aprendiendo francés, si te soy honesta, ¿verdad? Porque toman la clase. Premio doble. Sí, y también está la otra parte. Ellos también han entrado a mi casa, ¿no? Y les ha tocado que pues que de repente pasa el señor del gas, bueno, como a todos, ¿no? Que pasa el señor del gas, el de los tamales, que se me va la luz, que si se pasa por aquí de repente mi gato, ¿no? A ver, le digo, ay, permítame tantito porque mi hija me está diciendo que necesita no sé qué para también su clase en línea. Entonces, yo creo que esta cuestión de lo público y lo privado se ha trastocado en la pandemia, ¿no? Algo que es un tanto complicado es la cuestión emocional. Como profesionista, yo creo que el docente ya tiene su dinámica en donde, sí, además de las 8 horas que tú mencionas, también sabemos que llegamos a casa, calificamos y demás, ¿no? Pero también el docente tenía su dinámica en donde se levantaba, se daba un baño, batallaba con el tráfico, con el transporte, llegaba a la escuela, veía a los alumnos. Y ahora el docente, como persona profesionista que es, como muchos profesionistas, no tienen ese tiempo para sí mismos. O sea, aquí a lo mejor se trastoca mi vida profesional y mi vida personal, ¿no? Porque yo cuando salía, bueno, pues sí, iba a dejar a los niños también a la escuela, pero ya dejándolos en la escuela, me voy a mi trabajo y pongo las noticias o pongo mi música y canto y demás, y regreso y puedo preguntar a mis hijos, oye, ¿cómo te fue? Y ese cómo te fue, híjole, se ha quedado en el pasado, ¿no?
Ahora tenemos que interactuar de manera diferente. También en el nivel emocional está el recordar que teníamos muchos alumnos que llegaban al salón y llegaban y dejaban tirada la mochila en la puerta porque lo urgente era llegar a sacar los tazos y jugar con los otros amigos. Lo urgente era llegar y enseñarle el nuevo estuche que me compró mi mamá a los amigos. Lo urgente era enseñarle el dibujo que le quedó bien padre, o como la misma nos pidió una maqueta, pues que la mía tiene hasta lucecita, ¿no? A nivel emocional es, híjole, en el programa de estudios no viene como completo esa interacción y esas sonrisas y los tazos y los doritos que le cambiaba a mi amigo por su sándwich, ¿no? O el, oye, Miss, ¿me abres mi topper? O, ¿no? ¿Me compartes de tu comida, Miss? Porque no desayuné. Ese asunto yo creo que nos está pegando. ¿Por qué? La labor docente es difícil como muchas, pero esas cosas de la vida cotidiana, de la construcción cotidiana de lo social, hace falta. Y si a nosotros, imagínense, como docentes nos hace falta, híjole, nuestros niños yo creo que no la están pasando muy bien. Entonces, de repente cuando yo veía que dicen es que en esta situación las artes, los deportes son las cosas que están salvando, sí es cierto. O sea, yo de repente les recomiendo mucho, pues sí, sigan, aunque sea, ya tal vez tu entrenamiento de karate o de danza o de lo que hacías normalmente no es lo mismo, pero sigue conectándote con tu sensei o con tu entrenador o con, ¿no? Porque es importante. O sea, aunque sea docente, el programa, los planes y programas no lo son todo. Porque pues está mucho esa parte humana. O sea, sí, creo que esa es la gran recompensa que nos llevamos como docentes a veces, ¿no? Esa humanidad, y se está perdiendo tristemente. ¿Consideras que se complica un poco el aprendizaje de los contenidos ahora en la pandemia? Yo entiendo que debe de haber ahora una onda un poquito medio autodidacta por parte de los niños, porque pues muchas veces papá y mamá no están atrás de él para ver qué está haciendo. Entonces, cuando el docente le manda el material, pues el niño se tiene que adaptar al material. Entonces, ¿cómo se ha complicado esto? ¿Sí están logrando los aprendizajes los niños? Yo creo que están aprendiendo. ¿Qué? No te puedo decir ahorita. Sí. ¿Por qué? Porque creo que los docentes hemos tenido que hacer un filtro. Hay algo en la SEP que son como los aprendizajes esperados, pero hay un subnivel en donde hablamos de los aprendizajes mínimos. Es decir, sí, queremos que aprenda esto, pero si no se pudo, bueno, aunque sea esto, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, si yo como docente anteriormente tenía, ejemplo, tengo un cuadrito en donde los niños en segundo aprenden a los dulces en francés, ¿no? Y entonces, para que ellos practiquen, le pongo, pues ve y pregúntale a 5 amigos cuáles son los dulces que le gustan. Y entonces ahora, no pueden ir a preguntarle a 5 amigos qué dulces les gustan. ¿Sale? Entonces ahí seguimos viendo los dulces, ¿no? Pero a lo mejor ya no lo puedo complementar con a mí me gusta tal dulce y a mi amigo no le gusta tal dulce. ¿Me explicó? Entonces, yo creo que sí estamos aprendiendo, pero en mi caso y en muchos casos de otros docentes compañeros que yo logro ver, estamos reformulando este término de los aprendizajes mínimos. Porque si yo te soy honesta, al inicio de este ciclo escolar, en donde ya la escuela se calmó un poco y dijo, a ver, vamos a homogeneizar la plataforma y vamos a poner las reglas y bla, bla, bla. O sea, la primera semana, no, yo me imagino que muchos docentes lo hicieron así, veo que algunos de los profesores de mi hija lo hicieron así, más que el programa, empezamos a dar tutoriales de cómo funciona tal plataforma, de cómo subes tus tareas, de cómo funciona Drive, ¿no? Entonces, si tú preguntas en mi programa de francés, nunca venía que le enseñara a un niño eso, pero ahora yo se lo enseñé.
¿no? Y lo reforzó mi compañero de mate y mi compañero de bio y mi compañero de inglés. Entonces, por eso a tu pregunta, mi respuesta es, sí están aprendiendo. Ahorita no sé qué, no sé cuánto y no sé cómo. A lo mejor será una práctica interesante que ya que podamos, la frase de la pandemia, ya que pase esto, los docentes nos pongamos a hacer una sistematización y digamos, a ver, ¿qué aprendieron los chicos? ¿Cómo podemos renovar este proceso para que sigan aprendiendo? Y no solo los contenidos, ¿no? Sino que ellos puedan voltear hacia atrás y digan, como persona aprendí de mí tal cosa, aprendí de mi familia tal otra, aprendí a no estresarme por cosas que no voy a poder hacer, o aprendí a ser más tolerante con mi mamá, o que la mamá diga aprendí a ser tolerante con mi hijo porque no entiende las letras, ¿no? O sea, yo creo que también en ese sentido hay que hacer unos nuevos parámetros de los aprendizajes. Si lo logramos hacer como docentes y luego como instituciones educativas, e imagínate que eso llegara a ser una política educativa, híjole, yo creo que hablando de calidad, que eso fue nuestro talón de Aquiles que nos dijeron por ahí, ayudaría mucho, ¿no? Una reformulación de esos aprendizajes y de la valoración también, porque a veces yo lo veo y a veces sabemos algunos docentes que decimos, ay, es que los papás no me ayudan, ay, es que los papás todo quieren, ay, es que los papás se quejan, y no nos damos cuenta que, pues tú como docente también estás de quejumbroso, ¿no? O sea, el papá, tú a lo mejor estudiaste una carrera de pedagogía, de psicología educativa, no sé, ¿no? Pero los papás no estudiaron para ser papás, y menos para ser papás en casa haciendo tareas, ¿no? O sea, a veces uno dice, no, yo prefiero, no sé, limpiar algo que trabajar con niños porque no se me da, y eso está bien, de eso se conforma nuestra sociedad, de la gran diversidad y los múltiples beneficios que la diversidad nos da, ¿no? Pero entonces también en ese sentido me parece que la cuestión de la empatía es un gran recurso que tiene que ser de dos vías. Y entonces así tú como docente le dices al papá, no, pues espéreme porque estoy calificando todo y sí me mandó su correo ayer, pero yo estoy revisando los que me llegaron antier, ¿no? Espéreme y ahí voy. Entonces, así como uno le pide empatía, también que uno le pida empatía a los papás, porque sí, tengo papás que tampoco le saben al Classroom, ¿no? Al Moodle. Y pues de modo, o sea, al final hay que guiarnos entre todos, pues todos estamos aquí en el mismo barco. Y se supone que el objetivo principal son los chavos. Entonces yo como mamá me calmo, me pongo zen, y yo como pues también me calmo y me pongo zen, ¿no? Sí, para lograr lo mejor para los niños, ¿no? Exacto. Y también para uno, porque mira, híjole, es bien coyuntural, ¿no? Que pues esto que acaba de pasar, súper conocido en la red, que a veces un profe explota o algo y dicen, qué mal maestro. Y pues sí, creo que todas las profesiones tenemos buenos, tenemos malos, tenemos excelentes, tenemos peores, ¿no? Pero pues todos los profesores como profesionistas, pues la verdad también queremos ver los resultados de nuestra chamba. O sea, así como, no sé, ustedes como psicólogos, cuando ven que el paciente ya va adelante, ya se autoacepta, avanza, no sé, ¿no? Híjole, ¿a poco no se siente bien padre? Sí. Qué padre que mi paciente ya va saliendo adelante, que ya no me está necesitando tanto, que él solo llega a su reflexión y encuentra sus respuestas, ¿no? Te sientes así bien orgulloso. Pues igual un docente, o sea, para un docente no, el objetivo no nos levantamos diciendo, hoy voy a reprobar a tantos niños. No, o sea, la neta todos queremos ver ese triunfo, queremos ver que nuestro grupo o nuestros alumnos, yo que tengo todos los grupos, lo logren, ¿no? Y no solo en las notas, o sea, eso es una escala, pero que logren reconocerse en su compañero, que no se anden buleando, que compartan su lunch, que compartan con su mamá, con su papá cómo les fue en la escuela. O sea, este tipo de logros, al final, es el reconocimiento profesional de un docente, ¿no? Y eso nosotros también lo queremos ver. Entonces, no buscamos el hacer menos a un niño
o a un alumno, no buscamos el decirle yo aquí soy el sabio y tú no dices porque tú no sabes, ¿no? Al contrario, o sea, cuando logramos ver que incluso hasta nos superan, híjole, yo creo que ahí es cuando un docente se logra. Sí, claro, y dice, soy un gran profesionista porque mi alumno ya sabe más, incluso que yo. Eso es lo que queremos, o que la mayoría debemos de buscar, ¿no? Porque también se vale, hay que buscar la motivación, y esa motivación va a llegar haciendo mejores personas. Esa es nuestra chamba de los docentes. Y así vamos a ser felices nosotros y ellos también. A veces uno dice así, yo luego les pregunto a mis alumnos, a ver, ¿tú por qué vienes a la escuela? Y muchos sí, porque mis papás me mandan mis. No, bueno, sí. Pero si me dices un objetivo, y la verdad muy pocos, al inicio, muy pocos me dicen para ser feliz. Cuando yo les digo eso, o sea, el objetivo de venir aquí es que tú seas feliz, ¿no? O sea, te enseñamos mate y español y civismo y otro idioma para que lo que tú vayas a decidir en tu vida lo logres, seas feliz. Y entonces de repente se están diciendo, ¿que no era para pasar el examen? No, eso no importa. ¿No? Y es que es eso, no somos una cultura en donde tengamos un objetivo y si lo tenemos, nunca es la felicidad, ¿no? Es como, a ganar mucho dinero. Yo voy a ser abogado porque mi tío es abogado y gana mucho. O mi tío es doctor y gana mucho, ¿no? Ese es el tipo de objetivos que a lo mejor pues, es bueno que vayamos ahí cambiando, ¿no? Que el chavo va a ser feliz haciendo lo que sea. Ese tendría que ser el objetivo final de la educación. Yo digo. Oye, regresando un poquito a lo que comentabas de esta situación emocional, ¿tú cómo has manejado esa frustración en cuanto a los niños que luego no llegan a entender lo que tú les estás diciendo? No, como que dices, ya le expliqué de muchas formas y a través de la pantalla y no lo entiende. Y a lo mejor eso por esa parte también se viene la cuestión de la desmotivación, ¿no? Porque dices, es que ya se lo expliqué, ya le enseñé videos, ya hice todo lo que pude y no lo entiende. ¿No? ¿Tú cómo has manejado o cómo has vivido esa frustración? Sobre todo con los más pequeños. Sí, es una frustración bien grande y la cosa es que ahorita es una maraña de frustraciones. Es decir, no solo se frustran ellos, me frustro yo, se frustran sus papás, ¿no? Y a veces la frustración viene no solo de que no entienden, sino de que es claro que no saben para qué. Creo que eso es algo que están viviendo los más pequeños. No saben para qué. O sea, tengo niños de primero de primaria que no me han visto en su vida, o sea, siempre en la pantalla. Y sí llega a ser frustrante, pero es un poco complicado porque como docentes tenemos acá atrás la cuestión de la institución a la que pertenezcamos. Si tuviéramos como la libertad de decir, este periodo no terminé mi programa y no pasa nada, yo creo que el docente tendría mayor posibilidad de decirle al niño que veo que está frustrado, evidentemente. Decirle, ok, este tema a ti a lo mejor no se te hizo fácil. Es posible que el que sigue a ti sí se te haga fácil. ¿Sí? Tú me dices. O sea, yo con los chiquitos es lo que trato. Y más en mi materia que de repente es complicado porque es algo nuevo, ¿no? Y los sonidos son raros. ¿Cómo voy a hacer esa letra con la garganta, madame? Bueno. Sí llega a haber esa como frustración, pero pienso que en la medida en que el mismo docente reconozca que está siendo sujeto de frustración y reconozca el porqué, porque de repente creemos que porque no me sabe contestar, el niño no aprende. A lo mejor no aprendió lo que yo le estoy preguntando, pero aprendió otra cosa. La cosa es que uno pueda identificar lo que aprendió. ¿Cómo lo haces? A veces nada más lo ves, porque también tenemos niños que aquí en la pantalla no participan como en el salón, ¿no? O tenemos niños aquí que participan, pero porque su mamá le dice, dile qué tal, le pasa la respuesta, ¿no? Son nuevas formas de participación. No sabemos allá afuera cómo lo vayan a hacer.
Entonces, al final del día pienso que si el docente puede como hacer un poco maleable ya la cuestión de la evaluación, que es lo que la institución requiere, y concentrarnos en fortalecer las emociones del niño. Es decir, yo ya me frustré como docente porque no me entendió. Bueno, sale. Que no dejemos que eso se pase para allá de la pantalla. O sea, que el niño no llegue a una frustración porque ya la maestra también se frustró, ¿no? Al final del día yo creo que ahorita uno puede decir, sí, no me aprendió los números en francés. Híjole, pero los colores sí. Listo. Porque si yo me tomo mi frustración y la comparto del otro lado, se va a frustrar el niño. Se va a notar en sus notas. La mamá, cuando vea las notas, se va a frustrar más. Y luego va a venir a quejarse conmigo y entonces es un círculo de frustración. Sí, en verdad es un círculo de frustración y ya todos los actores de la educación frustrados son. Entonces, a eso voy. Por eso yo digo que sí es como una cuestión del docente cuidando su integridad emocional, porque es bien importante, pero a veces también es que tanto la institución a la que pertenezca el docente y el niño nos puede dar esa flexibilidad, ¿no? Ahí es donde estará el tope, pues. Pero si uno como profe dice, bueno, a ver, ya Chuchito Pérez, híjole, ya no me entendió, como dices, con el video, con esto, con lo otro, vamos a focalizarme en qué sí me entendió. Y a lo mejor si yo puedo no evaluar eso, pero hacer como un comentario a la mamá y al niño, pues esto no, vamos a ver si luego lo retomamos, ¿no? Pero pues sí tratar de no convertirlo en una frustración en ese momento. Que luego ya uno como maestro ni duerme, en la noche estás pensando, ay, ¿ahora qué invento para que Chuchito Pérez me entienda, no? Aparte, mi última pregunta sería la cuestión de aquellos niños que la escuela es su lugar seguro. La escuela es el lugar donde por un momento no escuchan a mamá gritando, donde no escuchan a papá golpeando, donde el hermano no los molesta. ¿Qué pasa con esos niños que ahora ya no tienen ese refugio, al su vez que tampoco ya no tienen esas personas que tal vez los apoyen y los escuchen, ¿no? Como muchos docentes somos. Sí, híjole, ese es un punto bien complicado, ¿no? Se supone que la familia es el pequeñito lugar en donde uno está seguro, en donde uno absorbe cómo sí me debo comportar, cómo no, cómo respetar al otro y hacer que me respeten, por supuesto. Y las sociedades en general están en una cuestión de desarraigo en valores y en lo que sí debe ser y en lo que no debe ser. Y sabes, uno como docente a veces acá te das cuenta, ¿no? Porque está el niño y de repente sí, pues atrás está mamá un poco enojada o con el papá o lo que sea. Y eso, tratas de entender que pues tampoco está siendo fácil para ellos. Para un docente está bien difícil porque desde hace varios años pues es como más delicado hacer un comentario, aunque quieras ayudar, ¿no? Porque no te toca, ¿sabes? Institucionalmente está súper claro y no te toca. Y entonces tú conoces a tu niño y lo ves y sabes que no está entendiendo, no porque sea tonto, claro que no, si son bien listos, sino porque hay algo más que precisamente le está distrayendo. Entonces, no podemos hacer mucho, sí, presencialmente no podemos hacer mucho en estos casos de necesidad emocional, ¿no? Cuando intervenimos siempre es como, pues damos la vuelta, contamos una historia, te pones tú de ejemplo, ¿no? Para tratar de siempre minimizar el impacto de las emociones, precisamente porque no te toca. Estando acá, pues lo que más se puede es como hacer un refuerzo también emocional, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando tengo a mis niños siempre es como, oye, ¿te acuerdas cuando fue tu cumpleaños y cantamos las mañanitas y entonces tu amigo te regaló tal cosa? Ah, sí, qué padre, jajaja, bueno, listo, ¿no? Oigan, ¿se acuerdan cuando a Chuchito Pérez se le cayó el diente y entonces lo guardamos y luego quién sabe quién se lo escondió? Ah, sí, sí. Jajaja. Oigan, ¿se acuerdan cuando cantamos la canción así y yo les inventé y les... Ah, sí, es cierto, jajaja.
Creo que ahorita es como una cuestión de la rememoranza de lo bueno, para ayudar a sobrellevar eso, no por llamarlo malo, ¿no? Sino sobrellevar eso que ellos no saben en qué lugar ponerlo. Entonces, es tratar de recordar que existe ese lugar seguro, ese lugar en donde pueden ser ellos o donde a veces pueden actuar como si fuesen alguien más, ¿no? Y decirles, hey, aquí seguimos, sí estamos un poco lejos, pero aquí seguimos. Y muchos docentes, ustedes lo ven ahí, o sea, está en las redes, o sea, estamos tratando de hacerles saber eso. Le ponemos su pizarrón, cómo se lo decoramos allá, o si yo me tengo que disfrazar, pues me disfrazo, ¿no? En septiembre lo hicimos, ahora que viene Halloween lo hacemos, en el Día de Muertos. Entonces, eso, yo creo y también por salud del docente, ¿sabes? De recordar que tenemos ese espacio en donde mi yo profesional existe, tenerlo presente, vivirlo, rememorarlo y compartírselo a ellos para que sientan que sigue estando presente, pues yo creo que es como no sé qué dirán ustedes, pero es como una terapia, ¿no? Para nosotros y para ellos, para que sepan, ahí estamos. Tal vez solo me puedes tocar así en la pantalla, pero sigo existiendo para ti. Oye, y por ejemplo, es algo muy importante esto de los espacios, ¿no? La mayoría de las personas, y más que nada porque nuestro cerebro tiende a asociar muchas de las cosas en las que nosotros estamos, ¿no? Por ejemplo, como dicen, ¿no? La cama es para dormir, no puedes estar ni leyendo ahí ni con tu teléfono, ¿no? Lo mismo pasa ahora con el comedor, ¿no? Muchos toman clases desde el comedor y ahí es donde se supone que comes, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes tu computadora, tienes tus libros, tienes tus cuadernos, ya son las 3, ya se acabaron las clases en línea y vas a comer, lo menos que quieres es comer ahí. Sí, claro. ¿No? Porque ya te cansaste. todo el tiempo estás ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Tú eso cómo lo has manejado? ¿Lo has podido como, a lo mejor sí doy las clases desde la mesa, pero no sé, comemos en la barra, por ejemplo? Uh-huh. ¿Tú Sí, cómo lo has manejado? mira, eso lo tomo como tú me lo preguntas a nivel personal, ¿no? Porque también entiendo que es difícil para muchas personas. O sea, hay quienes viven en un departamento y entonces, bueno, pues los espacios en la Ciudad de México son pequeños, ¿no? Entonces no es tan fácil como que digas, pues hoy voy a dar la clase aquí o hoy voy a tomar la clase aquí, o no es tan sencillo. Pero en la situación personal, yo tomé la decisión y traté de hacer el esfuerzo que como mis dos hijos están en edad escolar, uno en la prepa y la otra entró a la secundaria, para ellos sí destinamos su espacio personal para su trabajo, ¿no? O sea, en donde tiene su escritorio, también donde le decoramos sus cositas muy en el ambiente de cada uno de sus niveles y demás. Y pues sí, yo fui la excluida, entonces, pues, no, porque yo soy el adulto que tiene más posibilidad de adaptación. Pero sí, la verdad, en algunas situaciones es, no, ya me cansé de estar aquí y hoy, pues ni modo, me voy a ir a comer enfrente de la tele, porque ya no quiero estar acá en el comedor, ¿no? A lo mejor esa estructura que antes se tenía, porque ¿cómo vas a comer en la sala? ¿O cómo te vas a llevar la sopa a tu recámara? ¿No? Ajá. Era una estructura pues, que uno manejaba en su vida cotidiana que era antes. Ahora con nuestra nueva cotidianidad, yo creo que también es necesaria esa flexibilidad, ¿no? O sea, que si ya trabajaste mucho en tu comedor y ya no quieres, o hagas un cambio así de, bueno, listo, estaba aquí mi compu, pero entonces si voy a comer, quita la compu, quita el cuadernito, quita lo que sea, y cambia, aunque sea algo que tú veas que es diferente, o aunque sea, cámbiate de lugar, ¿no? O sea, que uno mismo cree ese espacio, aunque sea chiquito, ¿no? Porque sí no es, emocionalmente, pues no está padre, ya te sientes como anclado, yo creo, ¿no? A ese espacio que es donde trabajas, donde comes, donde vives, y sí ha de ser como medio mecanizador el no cambiarlo. Entonces, pienso, sí, en la medida de lo posible, si se puede hacer una flexibilidad, pues no pasa nada si un día comes allá enfrente de la tele,
¿no? No pasa nada si hoy hiciste hot dogs, pues cómetelos allá y platicas un ratito sentado con el hijo, con la hija, ¿no? ¿Por qué no? Si se puede, pues debemos tratar. Para ir cerrando, Uh-huh. Obviamente todos, y no, bueno, no solamente los docentes, todos estamos cansados de esta situación, ¿no? Uh-huh. Y ahorita, hablando desde un punto educativo, no todos los docentes tienen como que a estas alturas ese entusiasmo, ¿no? Esas ganas, esa motivación. Ya luego se vuelve ya muy como, se sesga y, ¿y tú qué les dirías a esos maestros, a esos docentes que en estos momentos están literal hasta la madre de eso? Yo creo que todos, María José. O sea, ahorita pues estamos hablando de mi profesión y de la docencia, ¿no? Pero me parece que hay profesionistas que están trabajando en su casa y también ya quieren salir corriendo, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión muy inherente al ser humano. Uh-huh. Lo que les puedo decir es va a pasar. Depende mucho de nosotros cómo vaya a pasar. Y hablando de aprendizaje y de eso que yo les decía al inicio, aprender es de dos vías, ¿no? Yo trato no sé, de mantener como una dinámica que es nueva y de levantarme y bañarme y sí, o sea, maquillarme como antes y ponerme mis aretes y todo eso, no solo por mí, me ayuda, la verdad me ayuda, ¿no? Pero también por los que me ven aquí, por los que están conmigo, ¿no? Por los que me escuchan. Y entonces esto va a pasar. Aprendamos de estar aquí guardados. Aprendamos porque es bueno que no debemos salir, ¿no? Aunque hay muchos que ya andan allá afuera como si nada pasara. Aprendamos de nosotros. Siento que a veces, en la actualidad, con este ritmo de vida y demás, el ser humano siempre busca en qué entretenerse, porque no quiere estar consigo mismo. O sea, estás viendo la tele, pero también estás con el celular o con la compu, ¿no? Necesitas que algo te distraiga, porque no te quieres voltear a ver. ¿Por qué no lo tomamos como oportunidad? A veces nos da miedo. No te vas a comer a ti mismo, ¿no? Podemos aprender mucho de nosotros. Y aprendiendo de ti le vas a enseñar a los demás. Uh-huh. A lo mejor le vas a enseñar cómo sobrevivir a una pandemia, nada más. Eso es un aprendizaje, ¿no? Sí, estoy que me desespero, sí. Yo también me quería ir de vacaciones, descansar, ¿no? No se puede. Pensemos en que sí se puede. Ya va a pasar, ¿no? Por ejemplo, los docentes tenemos, creo que esa capacidad de ser muy resilientes, uh-huh, porque vivimos con los ciclos educativos, con los ciclos escolares, ¿no? Ahorita que ya son periodos de 3 meses, bueno, empiezan las clases y empezamos así, entonces sabemos que ahí viene septiembre y ahí los chavos se emocionan y todo. Luego les baja un poco la energía porque vienen los exámenes, ¿no? Y están ahí todos nerviosos. Ya pasan los exámenes, se relajan y empieza a subir la emoción porque viene Navidad y las posadas y a ver qué vamos a hacer en la escuela y todo eso, ¿no? Ya luego se van de vacaciones. O sea, somos unos profesionistas así como muy cíclicos, ¿no? A veces de repente cuando los chavos están de vacaciones, uno está que haciendo la planeación y lo que pide la supervisión, ¿verdad? Entonces, en este caso, si evidenciamos en dónde está el ciclo, pues igual vamos a poder ahí como engancharnos y decir, voy a tener mi momento de relax, aunque ahorita está ahí medio histerias, medio frustrado, ¿no? Entonces eso, podemos aprender de nosotros. Y les digo, si al final, híjole, lográsemos hacer así, cómo sobrevivir a una pandemia y no morir en el intento, ¡wow! Imagínese de México para el mundo, ¿no? Sí. Eso sería muy lindo, la verdad.
no sé, pero a mí me gusta mucho lo que hago. Tanto en mis años de ejercer la sociología como ahora la docencia, me gusta mucho. Sí a veces es bien cansado, ¿no? Porque un maestro a veces se disfraza, a veces se viste decente, a veces tiene que levantarse bien temprano y dormirse bien tarde, tiene que aprender a cantar con los niños, a bailar con los niños, a hacer tantas cosas con ellos y para ellos. Pero yo hoy por hoy puedo seguir diciendo que vale la pena, ¿no? Que vale la pena echarle ganas tú como docente, como profesionista en esto, que te va a dar, híjole, múltiples beneficios, ganancias y unas satisfacciones bien padres de ver a los niños cuando se van de la escuela, cuando se acaba su ciclo, cuando lloran y te dicen, ay, gracias, Miss, porque la vez que me sacaste del salón aprendí que... No. Creo que somos un país que vale la pena. Y yo siempre le he apostado a la educación y pues yo creo que hasta que me haga más viejita seguiré apostándole a la educación, ¿no? Entonces, si ustedes con este tipo de espacios también logran promover eso, híjole, pues somos del equipo, ¿no? Que podemos ahí construir cosas. Entonces, muchas gracias por dejarme platicar un ratito con ustedes de esto que me gusta mucho, que me llena mucho y que la verdad me está haciendo sobrellevar esta pandemia. Oye, otra cosa antes, es que no sé, ahorita se me vino a la mente. Tú Sí, como dime. docente, Ajá. ¿qué le pedirías a las otras personas? Tanto padres de familia como alumnos. Y también, ¿por qué no? Directivos. Ok, esa es muy buena. Fíjate, a mis alumnos, o a los alumnos de quien sea, yo les pediría, diviértete, sé feliz, para eso es la escuela. Aprende, diviértete, ¿no? La cosa es encontrar la felicidad aprendiendo. A mis compañeros docentes les diría, disfrútalo y aprovéchalo, porque tienes en tus manos unos carboncitos que es tu responsabilidad que se conviertan en diamantes. A los papás les diría, está bien que tú le quieras dar a tu hijo todo lo que no tuviste, pero si tú has logrado esforzarte, si eres un buen papá, ¿no? Lo que sea, quiere decir que batallaste en muchas cosas, tuviste aprendizajes, también dáselos a tus hijos, no nada más lo material. También dale esos aprendizajes, esas piedritas que te hicieron convertirte en un adulto responsable, porque si no, no la van a hacer así como va el mundo. Entonces, eso, creo que es, sí, piensa en el otro, pero también un poquito piensa en ti y qué es lo que quieres, o sea, ¿cuál es el objetivo? A veces te digo ahora que vemos cómo es la interacción de los niños con algunos papás, de repente el niño está muy tranqui, se está dibujando, y entonces el papá quiere que el niño participe, y entonces le prende el micrófono y dile a la maestra y dile que, no, entonces tú dile que la cosa es así. Entonces el pobre niño a lo mejor ni quiere participar, o sea, sí se sabe la respuesta, pero no quiere, ¿no? Entonces, yo como papá, pues también, a ver, ¿cuál es el objetivo de la educación de mi hijo? O sea, voy a seguir en esta dinámica tiene que ir a la escuela y sacar 10 siempre y ganar todos los diplomas y estar en la escolta y luego todo eso. ¿Y eso es lo que quiere el niño? ¿Eso es lo que lo va a hacer feliz? O sea, si tu niño está siempre participando y es el que siempre se ve en la pantalla, ¿esa es su felicidad? ¿O él lo que quería era hacer su dibujo que la Miss le dijo, haz tu dibujo? ¿No? O sea, a veces siento que eso es complicado y les digo, no es una cuestión de juzgar a los papás porque uno es papá y todo, pero a veces es bueno como hacer un alto y si lo podemos hacer ahora y analizar tu objetivo. ¿Por qué es que yo como papá, así como les pregunto a mis alumnos, ¿tú por qué vienes a la escuela? También que los papás se pregunten, ¿qué es lo que yo quiero de la educación de mi hijo? Que siga en este ritmo así vertiginoso de la competitividad y que salga y le gane el trabajo a todos y gane un dineral y se vaya a viajar y se compre. Si ese es el objetivo, bueno, está bien,
Nada más asegúrate que también es el objetivo del niño, que es lo que él quiere, ¿no? Y que entonces el estrés tuyo y de él, porque vienen todos ahí estresados, sí va a valer la pena. Porque si el niño está de acuerdo, pues entonces a lo mejor va a valer la pena. Y le puedes seguir así, diciéndole, dile, participa, tú, ahora manda, ahora di, ¿no? Y ay, se tardó la maestra en responderte, y entonces presiónala para que te responda, ¿no? Porque de repente caemos en eso. Pero entonces, hay que voltear a ver lo que queremos y lo que necesitamos. Y yo creo que ahí, cuando ya uno se entienda a uno mismo, va a saber por qué le exige a la Miss que le responda tan pronto, o por qué le exige al niño que responda y participe. O también yo como profesor, pues lo voy a saber por qué le estoy exigiendo a mis alumnos que se aprendan el verbo to be, cuando a lo mejor está más fácil que hagamos una descripción y cada uno le toque decir una frase con el verbo to be sin que se lo tenga que aprender para el examen, ¿no? O sea, es eso. Yo creo que ahorita la clave es ponte los zapatos del otro y piensa si eso que fue siempre así lo establecido, realmente tiene que ser así. O si nos damos el chance de decir, tal vez podría ser de esta nueva manera en la cual yo sea más feliz. Y a mis directivos, cuídense mucho, buena onda. Clau, muchas gracias por tu tiempo, por haber aceptado, porque a lo mejor en estos momentos ya podrías estar haciendo otra cosa y no estar en la computadora como en las mañanas. Calificando cosas. Calificando. Pero muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Fue muy ameno, la verdad. Sí, es una actividad.